Luz llevaba su piel como un mapa de un archipiélago que nunca pidió explorar. Constelaciones de islas blancas se extendían sobre el mar canela de sus brazos, cuello y rostro, geografías secretas que dictaban su vida. Desde la adolescencia, se había convertido en una experta en el arte del camuflaje, mangas largas en verano, bufandas en primavera y una meticulosa capa de maquillaje que le tomaba 45 minutos aplicar cada mañana. Era una armadura, una máscara que le permitía caminar por el mundo sintiéndose, si no completa, al menos invisible. Era una artista, una pintora de un talento innegable. En su pequeño estudio, el único lugar donde se sentía verdaderamente libre, creaba mundos de una belleza perfecta. Retratos de rostros sin imperfecciones, paisajes de una simetría impecable. Sus lienzos eran el refugio que su propia piel le negaba. Anhelaba la perfección porque se sentía irreparablemente imperfecta. El rechazo no era algo nuevo, pero siempre encontraba formas de reinventar el dolor. Esta vez se llamaba Marcos. Lo conoció en una librería. Hablaron de Cortázar y de la luz en las pinturas de Sorolla. Era inteligente, atento, y por 2 citas maravillosas, Luz se permitió la peligrosa fantasía de ser vista. Para su tercera cita, eligió un vestido que, por descuido o por un brote de audacia que ahora lamentaba, dejaba ver un pequeño trozo de su clavícula. Estaban en un restaurante con luz tenue, riendo, cuando la mirada de Marcos se detuvo en ese punto. Su sonrisa se congeló. Inclinó la cabeza, como si estuviera examinando una curiosidad. ¿Qué es eso? ¿En tu piel?, preguntó sin tacto. El corazón de Luz se detuvo. Es vitiligo, susurró ella, el término clínico sonando frío y estéril en medio de la calidez del restaurante. Es solo una condición de la pigmentación. No es nada. Marcos se reclinó en su silla, una distancia insalvable abriéndose entre ellos. Ah, dijo, y en ese había un universo de juicio. El resto de la cena fue un desierto de frases cortas y silencios incómodos. Al despedirse, él evitó su mirada. Ha sido un placer, Luz, pero no sé si podría con... Eso. La palabra la persiguió mientras caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, las luces urbanas desenfocándose a través de sus lágrimas. No era una persona, era un eso, una complicación, un defecto. El dolor era tan agudo que la dejó sin aliento. Se encontró en un parque antiguo, uno de esos pulmones olvidados de la ciudad, y se derrumbó en un banco de hierro forjado, dejando que la noche fuera testigo de su rendición. Fue entonces cuando una voz grave, rasposa por el desuso, rompió su sollozo. El rocío de la noche brilla como diamantes bajo estas farolas. Es una pena que solo aparezcan cuando el mundo está triste. Luz levantó la vista sobresaltada. A unos metros de distancia, sentado en el suelo y apoyado contra un árbol, había un hombre. Era un vagabundo. De eso no había duda. Sus ropas estaban raídas, su barba era un matorral gris y sus ojos, increíblemente claros, la miraban sin lástima, solo con una calma extraña. Se sintió avergonzada, expuesta. «Déjeme en paz», dijo ella, su voz ahogada. El hombre no se movió, simplemente asintió. «Por supuesto. El dolor es un animal que prefiere lamerse las heridas en soledad». Su respuesta la desarmó. No había insistencia ni juicio. Se quedaron en silencio por un largo rato, cada uno en su propio mundo, pero compartiendo el mismo aire nocturno. Finalmente, fue ella quien habló. «¿Por qué me mira así?» «No te miro a ti», respondió él. «Miro la forma en que la luz de la farola recorta tu silueta. Crea un borde dorado. Soy un coleccionista de pequeños momentos de belleza. Es un pasatiempo barato». El hombre se llamaba Samuel. Durante los días siguientes, Luz volvió al parque. No sabía por qué. Quizás porque allí,
Su dolor parecía menos importante frente a la supervivencia silenciosa de aquel hombre. Le llevaba café caliente y sándwiches. Él los aceptaba con una dignidad regia, como si fueran un tributo y no caridad. Un día, él le mostró su tesoro. De una bolsa de lona gastada, sacó varias piezas de azulejos rotos, cristales de botella pulidos por el tiempo y trozos de cerámica. Con un cuidado minucioso, comenzó a colocarlos sobre un trozo de cartón, creando un mosaico vibrante de un pájaro en pleno vuelo. «La gente tira las cosas porque se rompen», dijo Samuel, sin levantar la vista de su trabajo. «Creen que su valor se ha ido, pero yo creo que es justo al revés. La rotura les da una historia. Mira esta pieza azul. ¿Ves esta grieta? Parece una vena. Ahora es única. Ninguna otra pieza en el mundo tiene esa misma herida». Luz observaba, fascinada. Él tomó un trozo de cerámica blanca y lo colocó junto a uno de terracota. La unión era imperfecta, pero hermosa. Los japoneses tienen un arte llamado kintsugi, continuó Samuel, su voz adquiriendo un tono profesoral. Cuando un cuenco de cerámica se rompe, lo reparan pegando los fragmentos con laca mezclada con polvo de oro. No ocultan la rotura, la celebran. Creen que el objeto es más hermoso por haber estado roto. Hizo una pausa y, por primera vez, miró directamente su piel, sus ojos claros siguiendo los contornos blancos en sus manos. Luz sintió el impulso de esconderlas, pero se quedó quieta. «La gente paga fortunas por esos cuencos», murmuró él. «¿Pagan por la historia? ¿Por la prueba de que algo puede sobrevivir al daño y ser aún más valioso? ¿Tu piel? Es kintsugi viviente. No está rota, está llena de vetas de oro». Kintsugi viviente. Las palabras resonaron en su interior, no como un cumplido vacío, sino como una revelación, una nueva forma de entender su propio cuerpo. Nadie la había descrito nunca como algo más que una condición. Samuel la veía como una obra de arte, inspirada. Luz regresó a su estudio esa noche. Apartó los lienzos de retratos perfectos. Colocó uno nuevo y vacío en el caballete. Por primera vez en su vida se miró en el espejo, pero de verdad. Siguió los mapas de su piel, no con resentimiento, sino con curiosidad. Vio las costas de sus islas blancas, los continentes de su tono canela, y por primera vez vio belleza en la unión de ambos. Comenzó a pintar un autorretrato, no ocultó nada. Mezcló los colores de su piel con una honestidad brutal y amorosa. Y cuando llegó a las zonas de vitiligo, hizo algo que la habría aterrorizado una semana antes. Tomó una hoja de pan de oro y, con un pulso firme, la aplicó, siguiendo los bordes de cada mancha. Su piel en el lienzo brillaba. Las roturas se convirtieron en la parte más luminosa y cautivadora de la pintura. Trabajó durante días, en un trance creativo que era a la vez doloroso y liberador. Cada pincelada era un acto de aceptación. Cuando terminó, dio un paso atrás. En el lienzo no estaba la chica rota y avergonzada. Estaba una mujer entera. Una obra de arte kintsugi, cuya historia estaba escrita en oro. Tituló la obra «Retrato de un archipiélago dorado». Con un coraje recién descubierto, inscribió la pintura en la exposición anual de la galería más prestigiosa de la ciudad. Unos días antes de la inauguración, fue al parque a buscar a Samuel para darle las gracias, para mostrarle una foto de su obra. Pero él no estaba. Su lugar bajo el árbol estaba vacío. Preguntó a los otros habituales del parque, pero nadie sabía nada. Se había ido, tan silenciosamente como había llegado. En el hueco del árbol donde solía guardar sus cosas, Luz encontró un pequeño regalo de despedida, un mosaico del tamaño de la palma de su mano, hecho con azulejos rotos que formaba una sola palabra: Vales. La noche de la inauguración, la galería estaba llena de gente. Luz no usó maquillaje, solo un vestido sencillo que dejaba sus brazos y cuello al descubierto. Se sentía nerviosa, pero no avergonzada.
Su autorretrato colgaba en una pared principal. La gente se reunía a su alrededor, hablando en susurros. No veían una condición, veían la audacia, la belleza del oro sobre la piel. De entre la multitud, vio a Marcos. Él la miró, luego al cuadro, y la comprensión y el arrepentimiento se dibujaron en su rostro. Él comenzó a caminar hacia ella, pero Luz simplemente le ofreció una pequeña y serena sonrisa y se giró. Su opinión ya no tenía peso en su mundo. Más tarde, una niña pequeña se acercó a ella, tirando de la manga de su madre. «Mamá, mira», dijo la niña, señalando el brazo de Luz con una curiosidad inocente. «La señora tiene nubes en la piel». Antes de que la madre pudiera disculparse, avergonzada, Luz se arrodilló para estar a la altura de la niña. «Sí, cariño», le dijo, su voz clara y cálida. «Son constelaciones, y cada una cuenta una historia». En ese momento, rodeada de arte, bajo las luces brillantes de la galería, Luz entendió la verdad que Samuel le había mostrado. Su valor no residía en la uniformidad de su piel, sino en la historia única que contaba. Ya no era un mapa de un territorio no deseado, era el lienzo de su propia y hermosa obra maestra, y por fin era libre.